Sean bienvenidos, hermanos, a otra sesión. A lo largo de las semanas estamos estudiando la Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro. Y como hace 8 días dijimos, vamos a estudiar un pasaje que pareciera oscuro, que no tiene lucidez y que tal vez a la primera leída no podemos entenderlo, ni tampoco interpretarlo. Si quieren acompañarme allá en sus Biblias, es Primera de Pedro 3, 16 al 22. Vamos a leerlos juntos. Y dice así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo que nos interesa, hermanos, es el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y por lo menos el mundo cristiano le ha dado dos interpretaciones. Quisiera mencionarlas. Una interpretación, hermanos, es en la que estos espíritus encarcelados son ángeles caídos. Y esta deducción la sacan porque, hablando de Noé, en Génesis 5 y 6 se nos habla que la maldad de los hombres se había multiplicado y que los hijos de Dios se habían juntado con las mujeres de los hombres. De ahí dice que nacen los gigantes, o que más bien ya existían los gigantes. Sin embargo, quisiera argumentar, hermanos, que esta no es una buena interpretación, y quisiera dar por lo menos 2 textos en los cuales se desmiente esta interpretación. Una es ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si pensáramos que son ángeles caídos, porque son espíritus encarcelados, dice ahí, pues dice aquí 2 de Pedro que Dios no los perdonó, más bien los arrojó a una prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué entonces Cristo tendría que volver a darles una esperanza a esos ángeles caídos? Si en 2 de Pedro vemos que pues ya se les ha sentenciado un juicio a ellos. Y Judas 6, que está ahí adelantito, recordemos que no tiene capítulos, nos da prácticamente la misma idea. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pues lo que tenemos aquí, hermanos, es que en realidad no son ángeles caídos,
porque si fueran ángeles caídos, pues se les hubiera dado, dice ahí que Dios fue el Espíritu de Cristo fue y les predicó, pero no podemos aceptar esta idea por lo que Pedro y Judas nos están afirmando. La otra interpretación que se le ha dado es que estos espíritus encarcelados son personas que murieron sin Cristo y que están en un estado intermedio de la muerte y la resurrección. Vulgarmente algunos lo conocen como purgatorio, pero sabemos que esta interpretación y que esto del purgatorio tampoco existe. Quisiera mencionar también dos textos. Uno es Hebreos 9:27. Dice que de modo como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, donde se deja a un lado la interpretación o la enseñanza de que hay un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Y el mismo Jesucristo también nos lo enseñó en Lucas 16, cuando se habla del rico y Lázaro. Dice que inmediatamente que estas dos personas mueren, son llevados a otros dos lugares, otras dos realidades, en las cuales uno está en el seno de Abraham. Es una metonimia hablando del cielos nuevo y tierra nueva, de la vida eterna, y también el lugar de tormento donde estaba el rico. Entonces no hay purgatorio, no pueden ser ángeles caídos. Y el día de hoy vamos a ver entonces, a la luz del mismo contexto inmediato, qué son los espíritus encarcelados. Si quieren acompañarme de nuevo a Primera de Pedro, versículo 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto está conectado con el versículo 16 y 17, hermanos, donde el versículo 17 explica que mejor es que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal, pues Cristo también dice que padeció por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si podemos ver en los evangelios, que vemos la vida de Cristo, vemos el sufrimiento de antemano que Isaías ya también nos estaba anunciando. Entonces, hermanos, en el versículo 18 dice: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí cuando dice muerto en la carne, estamos hablando de su muerte como hombre. Pero no solamente muere, sino que resucita al tercer día. Por eso es que dice que fue vivificado en espíritu. Y sabemos que Él resucita con un cuerpo glorificado. Sabemos que tenía cuerpo porque dice que platicaba con los apóstoles, incluso hasta comía con ellos. Y entonces vamos a hacer unas preguntas sistemáticamente para llevarnos una conclusión de quiénes son los espíritus y en qué estado fue Cristo, el mensaje que fue, cuándo predicó el mensaje. La primera pregunta sería: ¿en qué estado Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Y la respuesta la tenemos en el versículo 9, cuando empieza diciendo en Él. Estas palabras, hermanos, denotan que está hablando del anterior versículo en espíritu. Entonces, ¿en qué estado fue y predicó a los espíritus encarcelados? Pues fue en el espíritu. La siguiente pregunta sería: ¿cuándo fue que predicó a estos espíritus? La respuesta también la tenemos en el versículo 20.
Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando hablamos de la paciencia, hermanos, es un antropopatismo. El antropopatismo es cuando se le atribuye a Dios sentimientos, pasiones humanas para hablar de sus perfecciones. Dice, entonces, ¿cuándo fue que predicó este mensaje Jesús? Pues cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, en el tiempo de Noé. La tercera pregunta que nos haríamos es, ¿qué mensaje fue que predicó Cristo en el Espíritu? Versículo 20, tenemos la respuesta, dice, mientras se preparaba el arca. Pues ya sabemos todos de antemano que Noé preparaba el arca porque Dios le había revelado un mensaje que iba a venir 40 días y 40 noches, un fuerte diluvio que iba a acabar con la humanidad. Es por eso que Noé empezó a predicar, pero nadie creyó en su mensaje, e indirectamente era el Espíritu de Cristo. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es, aquí dice que predicó Noé, pero también dice que fue el Espíritu de Cristo. Y esta probablemente es la pregunta más difícil que podría presentarse en este pasaje, porque la Biblia dice que era Noé, pero también que era Cristo. Pareciera contradecirse un poco, sin embargo, uno de los principios de la hermenéutica es que Dios habló sin contradecirse y que Dios habló para ser entendido. Es decir, que hay una armonía en toda la Biblia y que de algún modo si Dios nos está hablando es para ser entendido. Y quiero que vayamos, hermanos, ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 al 12, y vamos a hablar sobre qué es el Espíritu de Cristo. Versículo 11 dice así, acerca de los profetas, escudriñando qué persona, es decir, quién, y qué tiempo, es decir, cuándo, indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice aquí el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Sin embargo, hermanos, tenemos que decir algo, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, como se le dice también, estaba sobre el creyente. No era de carácter permanente y no era en él. Cuando digo en él, me refiero dentro de su espíritu, sino que estaba sobre él y muchas veces podía alejarse por cierto tiempo y después venir, cosa que en el nuevo pacto que hizo Jesucristo lo declara en Juan 14, 15, 16, que es la enseñanza del Espíritu Santo. Dice que cuando Él venga iba a ser de carácter permanente y en el creyente, ya no sobre Él, y que iba a ser para siempre. De modo, hermanos, que aquí cuando en el versículo 11 se nos dice el Espíritu de Cristo, en el versículo 11 se nos explica que es el Espíritu Santo.
Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar esto, de que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, significan el Espíritu Santo. No quiere decir que haya tres espíritus, sino que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, pero que éste es enviado del Hijo y del Padre. Romanos 8:9 también se nos dice, si quieren ir para allá, dice, mas vosotros no vivís según la carne. En el contexto, vivir según la carne es tratar de cumplir la ley mosaica. Dice, sino según el Espíritu. Y noten cuántas veces va a mencionar al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo podemos entender esto? Pues de la forma en que ya lo habíamos explicado. Cuando se dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, se está hablando de la persona del Espíritu Santo, que es mandada por el Hijo y por el Dios y por el Padre. Ahora, regresando a Primera de Pedro, hermanos, dice que el Espíritu de Cristo fue el que predicó. Ya vimos que fue en el estado en el Espíritu, pero también Noé fue el instrumento de Dios, del Espíritu Santo. Y en la segunda de Pedro 2:5 se dice que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y esta palabra pregonero viene del latín pregón y del sufijo ero, que lo podríamos traducir como una persona que se le da una actividad o un mensaje. También yo lo busqué en un diccionario y dice persona que divulga, comunica, publica o anuncia algo, pero este algo está siendo ignorado. Y si recordamos en el tiempo de Noé, él predicaba sobre el diluvio, sin embargo la gente no creyó y por eso vino el diluvio y es un juicio de Dios a la humanidad por haberse multiplicado la maldad. Y en base a la cuarta pregunta de quién predicó, Cristo, Noé, pues los dos. Y podemos explicarlo que el Espíritu Santo estaba influenciando a Noé, así como también fue escrita la palabra. Dice que los santos hombres, que los hombres hablaron siendo inspirados, influenciados, conducidos por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, la última pregunta que tenemos referente al capítulo 19 es quiénes son estos espíritus encarcelados. Ya vimos entonces que no pueden ser ángeles caídos, que tampoco pueden ser personas que murieron sin Cristo. Y el versículo 20 va a ser muy claro, hermanos, referente a esto, porque dice, los que en otro tiempo, ya vimos que en el tiempo de Noé desobedecieron, en el cual pocas personas, y esta palabra es la que detona para saber quiénes son esos espíritus encarcelados. Pues dice aquí que pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas en agua, hablando de la familia de Noé. Pero los demás, dice aquí, desobedecieron. Por lo tanto, esas personas, Primera de Pedro, o más bien Pedro, les va a llamar espíritus encarcelados. También aludiendo a su estado, es decir, cuando un incrédulo muere, pues es llevado al tormento, un lugar de prisión. Ahora referente, hermanos, al versículo 21 al 22, nos va a hablar de otra doctrina que nosotros la conocemos como el bautismo, y referente a los tiempos de Noé, se nos dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Como vimos con nuestro hermano Carlos, cuando estudiamos el bautismo, es una palabra griega
que es bautizo, se traduce como inmersión, y la Reina Valera 2015 traduce un poco mejor, porque dice que esta figura aludía al bautismo que ahora es el que nos salva, pero de manera, aquí nos los va a explicar Pedro. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y pareciera un poco contradictorio, porque Pedro nos afirma que sí nos salva, pero cuando leemos Efesios 2:8, pues Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe mediante Jesús. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta concurrencia divina? Pues aquí mismo lo explica Pedro. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, que el bautismo no nos limpia de nuestros pecados como tal, pero sí como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y quisiera hablar por lo menos de qué es el bautismo y qué simboliza el bautismo. Y voy a usar por lo menos 2 pasajes en los cuales se nos explica el simbolismo del bautismo. Vamos a Romanos 6, hermanos. Es Romanos 6:4. Acuérdense que estamos hablando del simbolismo del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también vamos a Colosenses 2:12, que es básicamente la misma idea. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, ¿cómo podemos explicar esta idea o esta imagen de que somos muertos y somos resucitados? Porque todos los que hemos creído en Jesucristo, pues estamos vivos y no hemos resucitado aún. Y la imagen o la idea es esta, hermanos, que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, estamos siendo sepultados. Es decir, que toda nuestra naturaleza o nuestro viejo hombre, en palabras de Pablo, está siendo muerto, y cuando somos levantados, estamos siendo resucitados, así como Cristo, pero para una vida nueva. Y de algún modo, pues ya tenemos acceso a ese reino de Cristo. Ahora, siguiendo con Primera de Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y aquí nos habla en el versículo 22 sobre la glorificación del Hijo del Hombre. Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pues básicamente lo que tenemos aquí es la glorificación de Jesucristo, que también la podemos ver en Filipenses capítulo 5, es 2, del 5 al 11, cuando dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doblara toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora esto también ya lo hemos visto con nuestro hermano Carlos, cuando dice que Dios le dio un nombre
no es que le haya cambiado otro nombre mejor, sino que recordando lo que dice Proverbios 22, dice que de más estima es el buen nombre que el... Bueno, si quieren vamos a Proverbios 22, para no decir algo que no esté escrito. Proverbios 22. Y es un paralelismo sinónimo donde el buen nombre equivale a la buena fama y las muchas riquezas equivalen a la plata y el oro. Dice versículo 22, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando decimos que Dios le puso un nombre o le dio un nombre, que sobre todo nombre es que le dio una autoridad que nadie más ha tenido y un prestigio que nadie más ha tenido. Ahora, cuando dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, aludiendo a la creación celestial, después en la tierra, hablando de los humanos, y después debajo de la tierra, que creo yo es lo más complicado, pero está hablando de la gente que ya murió, hermanos, es decir, que los muertos también van a doblarse ante el nombre de Jesús. Y básicamente esta es la interpretación que le podemos dar, hermanos, respetando el contexto inmediato sobre quiénes son los espíritus encarcelados. Y recapitulando entonces, vamos a decir que Cristo fue en el Espíritu, parafraseándolo, y el mensaje que predicó pues fue sobre el diluvio, que se acercaba un diluvio durante 40 días y 40 noches. Este número también es un simbolismo, hermanos, que ya hemos visto que los números tienen una simbología así como en Apocalipsis, y el 40 representa un periodo de prueba, así como los días que estuvo Jesús en el desierto, pues así en el diluvio fueron 40 días, 40 noches. Después, cuando vemos el cuándo, es en tiempos de Noé, el versículo 20 es claro. Dice que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y por último, los espíritus encarcelados, que el versículo 20 también lo dice, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, los que en otro tiempo desobedecieron, los que no creyeron el mensaje de Noé. Y hasta aquí me toca la última sesión, hermanos. Después, cuando retomen el estudio conmigo, vamos a seguir estudiando la segunda carta de Pedro, que es una enseñanza acerca de falsos maestros y falsos profetas en su tiempo, que ahora los profetas somos todos los que declaramos, pero también hay falsos. Y con esto, hermanos, pues les animamos a que no pensemos más de lo que está escrito, sino que hay que darle una interpretación, pues que sea de acuerdo a su contexto, respetando pues la historia, respetando también el tiempo en el que fue escrito y las condiciones en que son escritas. Ya vimos que Primera de Pedro, para concluir, hermanos, fue escrita en el año 60, del año 60 al año 70. El emperador romano que gobernaba en esos tiempos era Nerón. Ahora, la iglesia en Roma ya había sido perseguida a nivel local por Nerón. Sabemos que fue con Domiciano cuando él extiende su poder a nivel imperial, es decir, en Asia Menor, a otras provincias que no tienen que ser Roma. Vemos también que fue escrita desde Roma, por lo que Pedro nos dice en su despedida al final de la carta, dice Babilonia como una referencia a Roma, porque Babilonia en sí ya no existía como tal, ahora lo conocemos como Mesopotamia,
Y el contexto en el que estaban viviendo era sufrimiento por parte del Imperio Romano. Y es una carta, el propósito de esta carta es darles una esperanza a esos hermanos, así como en Apocalipsis, para que en medio del sufrimiento podamos gozarnos como cristianos. Ahora en nuestro tiempo también podemos tomarla, hermanos, porque hay ahorita pues sufrimiento con esto de la pandemia, pues muchos hermanos se han quedado sin empleo y otros muchos pues no podemos predicar bien la escritura y por eso mismo lo estamos haciendo por medio de internet. Y pues sin más que decirles, hermanos, me despido de ustedes y les envío un saludo a todos ustedes.